Buenas noches. Pues vamos a dar continuidad con esta tercera semana de nuestro curso de Derecho Procesal Penal. Recordemos que este es un pequeño complemento sobre nuestro manual institucional. Pues bien, recordemos un poquito. Nos quedamos en lo que fue la etapa de investigación o etapa complementaria. Pero, antes de eso, estaba la imputación. Recordemos, la hace el Ministerio Público. El juez dicta, pues en este caso, un auto de vinculación a proceso para dar continuidad con el mismo. Obviamente puede dictar un auto de no vinculación, ¿verdad? Pero suponiendo que fuera de vinculación a proceso, y va a decretar este plazo complementario de investigación. Pues bien, suponiendo que el juez dice, bueno, vamos a dictar 2 meses de este plazo complementario. Una vez agotados los 2 meses, alguna de las partes puede solicitar un nuevo plazo, ¿sí? Pero para ello el juez va a señalar una nueva audiencia y va a decidir si se da un nuevo plazo o no y cuál es la justificación para tal fin. Pero bueno, pensemos que sí, en ese momento ya se terminan los 2 meses y de inmediato el Ministerio Público tiene que presentar su acusación. Al momento de presentar esta acusación da iniciada la etapa intermedia, ¿sí? Esta etapa intermedia se divide en 2 fases, la escrita y la oral. Comienza con la acusación. La acusación pues es un documento, es escrito, obviamente, y después de que se presenta la acusación, se le da vista a las partes, es decir, se le corre traslado al asesor jurídico y se le corre traslado al defensor bueno, en este caso ya del acusado. Para que en determinado momento se manifiesten. Bueno, en el caso del asesor puede ampliar dicha acusación o pues adherirse a la misma. Esto dentro de un plazo de 3 días después de que el Ministerio Público presenta su acusación. Una vez agotado ese plazo, tendrá 10 días el defensor para dar contestación también por escrito a esa acusación. Pues bien, en el momento en que el juez tiene por recibida la acusación del Ministerio Público, da por iniciada la etapa intermedia y va a señalar una fecha de audiencia para que se tenga verificativo precisamente esa audiencia oral o esa segunda fase de lo que es esta etapa intermedia. Pues bien, una vez que se desarrolla la acusación, que se amplía por parte del asesor y que da contestación el defensor, se van a presentar las partes a la audiencia intermedia. En esta audiencia intermedia va a dar comienzo la fase oral de esta etapa. Pues bien, primeramente, vamos a ver, ¿qué es la acusación? ¿Qué es lo que va a tener la acusación? La acusación primeramente va a tener el hecho circunstanciado. Ese es el término correcto, ¿eh? Muchos dicen, no, pues los hechos. A ver, es el hecho circunstanciado. Ese es el término que se debe de emplear de una manera pues jurídica. Posteriormente vendrá dentro de la acusación la clasificación, es decir, todo aquel fundamento o todo aquel articulado que describa la conducta de la cual se le acusa, pues en este caso, al acusado o al defenso o al cliente. También va a señalar y va a describir, va a mencionar pruebas, pero esta descripción se le llama ofrecimiento de pruebas. Ajá, bueno, pues las va a señalar y las va a ofrecer para pretender acreditar la acusación que le está manejando o el hecho circunstanciado del que ya comenté. Después, en esa misma acusación, va a solicitar aquella pena que él considere pues sea necesaria por la gravedad del delito, etcétera, etcétera. Y también algo muy, pero muy importante, va a solicitar la reparación del daño. Bien, la contestación. Pues la contestación va, lógicamente, pues si estamos por el lado de la defensa, pues vamos a negar los hechos, ¿no? Vamos a decir, no, pues mi cliente es inocente. Obviamente se va a negar la clasificación, se va a rebatir
el ofrecimiento de pruebas. Va a decir, uno como defensor, pues va a decir, ¿sabes qué? Esta prueba, perdón, no va a aclarar absolutamente nada, mi cliente es inocente, esta prueba es exagerada, etcétera, ¿no? No es pertinente, etcétera, ¿sí? Y bien, también se tiene que hacer un ofrecimiento de pruebas propio, ¿sí? Vamos a decir, ¿sabes qué? Bueno, pues ya hablé de lo que el Ministerio Público está ofreciendo, yo te ofrezco para acreditar que mi cliente pues no estuvo en el lugar de los hechos o mi cliente es inocente, etcétera, etcétera, y se va a describir también. Obviamente también se va a negar la procedencia de la pena que está solicitando el Ministerio Público y por supuesto la negativa de la reparación del daño que también está comentando o requiere el Ministerio Público en su acusación. Bueno, pues todo eso se va a hacer por escrito, eso es lo que va a venir en los escritos y en la audiencia oral intermedia se va a desarrollar pues todo eso ya de una manera verbal. Es decir, el juez al dar inicio a esta audiencia va a comenzar, lo primero va a preguntar, a ver, ya se les corrió traslado de la acusación, señor defensor, usted ya corrió traslado de su contestación de la acusación. ¿Por qué? Porque ahí viene el famoso descubrimiento probatorio. Es decir, ahí yo estoy descubriendo o estoy diciéndole al Ministerio Público cuáles son mis pruebas que estoy ofreciendo para acreditar pues la no responsabilidad o la inocencia de mi cliente. Obviamente el Ministerio Público al presentar su acusación pues también está señalando las pruebas que en este caso él con ellas tratará de acreditar los hechos delictuosos al cliente. Entonces el juez va a verificar si ya se llevó a cabo ese descubrimiento. Al darse ese descubrimiento probatorio o que se haya corrido el traslado correspondiente, escuchará al Ministerio Público primeramente, ¿sí? Quien prácticamente pues va a leer la acusación, o sea, simplemente va a empezar a narrar el hecho circunstanciado, obviamente en el hecho pues que va a hablar de los tiempos, tiempo, modo y lugar del hecho, etcétera, etcétera, va a hablar acerca del encuadre que haga con la figura delictiva o los hechos delictivos, pues con el articulado legal que él considere del Código Penal. Y pues va a hablar acerca de las pruebas, de la pena solicitada y de la reparación del daño. Después, pues el juez va a dar el uso de la palabra al defensor, pues quien hará lo propio, ¿no? Prácticamente si bien es de manera oral, pero pues prácticamente van a estar leyendo nada más pues sus escritos correspondientes, ¿sí? Lo interesante va a ser en ese momento que el juez, una vez que escucha ya a las partes, va a analizar las pruebas y él va a decidir qué pruebas serán procedentes y cuáles va a excluir. Y va a comenzar un debate. Entonces, en ese debate el Ministerio Público, por ejemplo, va a decir, bueno, pues yo estoy ofreciendo el testimonio del policía fulano de tal, así, así y así. Y le van a dar el uso de la palabra al defensor y el defensor va a decir, no es pertinente por estas razones, señoría, solicito sea excluido ¿cómo se llama? Del desfile probatorio que en algún momento podrá darse en el juicio ya oral. Bueno, el juez al final va a llegar a las conclusiones que él considera y va a decir, estos medios de prueba quedan excluidos, estos no. Ajá. Ahora bien, también ahí se podrá dar una figura que se llama, que son acuerdos en cuanto a las pruebas, ¿sí? Algunas pruebas, pues a lo mejor yo como defensa la quiero ofrecer, no sé, se me ocurre un documento, un acta de nacimiento, por ejemplo, y el Ministerio Público también dice, ¿sabes qué? Yo también la quiero ofrecer. Bueno, pues vamos a llegar a ese acuerdo, vamos a tener, por cierto, lo que va a acreditar el acta de nacimiento, por ejemplo. Y ya, se queda como tal, el juez así lo acepta de esa manera y no hay necesidad de involucrar ese medio de prueba dentro de lo que es el juicio, porque al final ambas partes estamos de acuerdo en el efecto que produce ese acreditamiento de alguna situación o algún hecho. Bueno, una vez agotada esta parte, entonces el juez va a preguntar, y esto es algo muy importante, y esto va a depender mucho del delito que se esté manejando, si es que existe alguna solución alterna, ¿sí?
alguna cuestión de, por ejemplo, un acuerdo reparatorio, en donde se pueda dar el hecho de que la víctima pueda otorgar un probable perdón, por ejemplo, hacia, en este caso, el acusado, o bien que de alguna manera el juez considere que por el hecho de que el delito lo permita, que se pueda considerar que él, en este caso el acusado, pues prefiera algunas sanciones como un medio alterno de una solución para no entrar como tal a un juicio y declararse, por ejemplo, declararse en este caso pues culpable. Y se puede ir a lo que se le llama un juicio abreviado, por ejemplo. Estas figuras lo que van a hacer es, bueno, tratar de no desgastar tanto al órgano jurisdiccional y muchas veces el no llegar a un juicio oral como tal, que a veces la verdad no hay necesidad. Se puede dar solución mediante estas, bueno, pues estas figuras jurídicas, pero también aquí hay algo muy importante. No en todos los delitos se dan. Hay delitos que por su gravedad simplemente no se pueden dar este tipo de acuerdos, ¿sí? No sé, se me ocurre pensar, por ejemplo, una violación, pues obviamente no, es un delito que se va a seguir de oficio. Recordemos que aquí no nada más existe una víctima que puede ser la mujer afectada, violentada, es la misma sociedad y recordemos que el Ministerio Público pues está en defensa o va a velar por los intereses de la sociedad. Entonces, obviamente, pues aquí no se dan. Es más, hay casos en robos que tampoco. Por ejemplo, cuando se da un robo con violencia, no se puede dar este medio alterno de solución. Pero bueno, entonces una vez que se plantea estas situaciones y donde el defensor va a decir, no, su señoría, nosotros queremos un juicio oral porque mi cliente es inocente, etcétera, etcétera. Bueno, señores, pues si no hay arreglo, no hay un medio alterno de solución, etcétera, etcétera, pues dicto auto de apertura al juicio oral. Y va a dictar un auto de apertura al juicio oral en donde va a señalar, va a indicar todos aquellos medios de prueba que fueron admitidos y pues va a fundamentar su auto, obviamente, y va a indicar que todo va a pasar ya a a otra autoridad que es un juez en materia o un juez oral en materia penal. Y bueno, pues ahí es a donde va a dar inicio la etapa final, ¿no? En este sentido de lo que es el proceso penal, y va a comenzar precisamente con una audiencia que va a ser la audiencia del juicio oral, que muchas veces decimos, bueno, pero ¿por qué hay varias audiencias y por qué se habla de una audiencia? Es una sola audiencia, solamente que a veces por el tiempo o por el hecho de que no se tenga lo necesario o no esté integrados todos aquellos que deben de estar dentro de la audiencia, todas las partes, el juez decreta un nuevo segmento, pero como tal es una sola audiencia. No se puede dividir, ¿sí? Son segmentos, sí, de alguna manera, pero no podemos decir, esta es la segunda audiencia, esta es la tercera, no. Solamente es una como tal. Y en esta audiencia, bueno, pues lo primero que va a suceder es que el juez va a escuchar los alegatos de apertura de ambas partes. En este caso, pues el primero va a ser el Ministerio Público y va a comenzar a exponer el caso como tal y va a empezar a decir, va a hablar acerca de su acusación, va a narrar nuevamente el hecho circunstanciado, el fundamento legal, va a ser como un análisis de su acusación y la va a exponer y va a decir que con sus medios de prueba va a acreditar plenamente la responsabilidad penal en este caso, pues ya el enjuiciado o el procesado. Entonces, aquí lo que sucede es que después el juez va a dar el uso de la palabra al defensor y el defensor, pues obviamente dentro de su alegato de apertura, pues va a decir, señoría, mi cliente es inocente y voy a acreditar tales situaciones con estos medios de prueba, etcétera, y va a describir de una manera muy
bueno, pues muy concisa de lo que sucedió el día de los hechos y qué es lo que pretende acreditar. Pues bien, una vez hecho eso, el juez inmediatamente va a decir, bueno, como ya los escuché, ahora agente del Ministerio Público, comenzaremos con su desfile probatorio y va a comenzar el Ministerio Público a desahogar sus pruebas. Dentro de estas pruebas, pues tenemos testimoniales, tenemos periciales, tenemos documentales. Si el Ministerio Público ofreció, por ejemplo, la pericial, no sé, se me ocurre en materia de medicina legal, obviamente va a presentar a su perito. Esto es porque ya existe un dictamen, ya hay un certificado médico que obra dentro de la carpeta de investigación y se va a presentar el perito y el perito pues va a describir lo que sucedió el día de los hechos, de las lesiones que sufrió pues probablemente la víctima, etcétera, etcétera, y el Ministerio Público va a practicar su interrogatorio. Una vez terminado, el juez le va a pedir le va a preguntar al defensor si quiere contrainterrogar y el defensor va a hacer su contrainterrogatorio. Déjenme decir algo, lo que es el interrogatorio y lo que es el contrainterrogatorio son dos situaciones de las cuales son muy, pero muy importantes. Son cuestiones muy técnicas, sobre todo hablando del interrogatorio. Es algo muy técnico. El contrainterrogatorio, las preguntas pueden ser más abiertas, más libres, pero un interrogatorio no. ¿Sí? Es un arte, realmente, y es muy importante. Pero bueno, así por ejemplo las periciales, así también las testimoniales, así también la víctima se presenta a rendir su testimonio y una vez que el Ministerio Público agote todo su desfile probatorio puede presentar algún video. Recordemos que lo que son videos, lo que son fotografías, muchas veces capturas de pantalla, etcétera, etcétera, pueden ser desahogadas dentro del juicio con los medios tecnológicos apropiados. Puede ser un reproductor de CD, puede ser un de esos aparatitos proyectores que van a exponer dentro de la misma sala pues todas esas pruebas. Y posteriormente que termine el Ministerio Público, continúa el defensor. Una vez que el defensor también hace lo propio, posteriormente el juez, digo, puede ser en ese momento, puede ser antes también, el, eh, el, este, el enjuiciado puede declarar. ¿Sí? Casi siempre se estila que sea al final. Lo puede hacer antes, pero por lo regular siempre es al final cuando el enjuiciado lo hace. Y lo hace porque es muy importante esto. La declaración del enjuiciado, del procesado, no es como tal una prueba. Recordemos que es un derecho. Entonces, de hecho, el juez jamás la va a recibir como prueba. Uno como defensor puede decir, señoría, ofrezco la declaración de mi cliente. No, 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 no. No es prueba, es un derecho. Por eso también se maneja como que muy aparte, pero claro, como es un derecho, en cualquier momento el defensor, nuestro defenso, nuestro defendido o el enjuiciado puede en cualquier momento realizar esa declaración que obviamente pues no es bueno, ¿verdad? Hay que saber en qué momento también se tiene que presentar esa declaración. Pues bien, después de esto, pues viene el cierre. Una vez que se desahogan todas las pruebas, viene el cierre, vienen los alegatos de clausura, donde el Ministerio Público va a decir, señoría, yo te acredité, él es responsable, él cometió el delito, etcétera, etcétera. Y el defensor pues hará lo propio con sus alegatos de clausura. Señoría, el Ministerio Público jamás acreditó lo que dijo, mira esto y esto y esto y esto. ¿Sí? Entonces, en ese momento se decreta el cierre, el juez puede en ese mismo momento deliberar, puede emitir su fallo o puede solicitar algunas horas, a veces es al otro día, y bueno, pues al otro día se cita para que dé continuidad la audiencia, porque esto es un segmento y bueno, pues dicta la sentencia.
Entonces, una vez emitida la sentencia, pues se tendrá los medios de impugnación correspondientes, que bueno, ese ya es otro tema y al parecer es el tema de la siguiente semana. Pero en general son esos puntos interesantes, importantes que quería destacar, de los cuales muchos nos habla nuestro manual y algunos no. Y por eso quise enfatizar un poco en ellos. Bueno, sería todo. Buenas noches. Bye.